Entonces, a ver, sí, las recomendaciones justamente y las opiniones que han habido en varios eventos, ¿no?, internacionales sobre la Convención de los Derechos del Niño y Adolescentes, yo creo que sí han servido de marco y creo que ya lo ha expuesto y adelantado, ¿no? Anita. Yo también había recogido algunas ideas que creo que son importantes y creo que ya las mencionó. De todas maneras, lo recojo o lo menciono y los indico porque creo que son recomendaciones que todavía siguen vigentes, aunque parezcan mentira, ¿no? Si vemos la del 2007 y la 2016 también, que también se ha mencionado, hay cosas que todavía siguen vigentes en la medida que hay temas que no son abordados, y es más, pues, eh, el mismo situación que ha vivido el país, que creo que da un punto de referencia de cómo a veces no se ha abordado o no se ha enfrentado a algunos temas, ¿no? Y que a veces se han dejado de lado, postergado, más aún sumado a la situación política, la cuestión de la pandemia, que ha sido evidente. Y nuevamente la situación política, cambio de ministros, y situación casi inestable de cierta de tener perspectiva, de poder, muchas de las autoridades, especialmente en los ministerios, de poder quedarse un buen tiempo para poder implementar alguna política sectorial o prioridades que puedan tener un sector. Eso creo que para todos es evidente que no se ha podido hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que se manifiesta una permanencia, todavía vigencia de estas recomendaciones, ¿no?, opiniones que se han dado en los diversos eventos y que creo que les he hecho un recuento y ya no lo mencionaría, sino que lo pasaría. Pero ante eso yo creo que es importante, y ahí va a ser justamente mi exposición, recordar el marco de referencia de los recursos que se tiene para el Estado, especialmente para el presupuesto público, ¿no? ¿Por qué? Porque eso, quieras o no, nos va a también indicar, pues también hasta dónde puede, vamos a decir, los límites que pueden tener también algunas demandas, en el sentido, si no lo relacionamos, cómo también se manejan los recursos, ¿no? Más allá de lo que a veces más se difunde, que es la cuestión de la corrupción y que también está mencionado en las recomendaciones, ¿no?, enfrentar la corrupción, sino que también en el manejo y la situación y la característica que tiene el Estado, especialmente de dónde obtiene los recursos y cuál es el ámbito de los recursos que se disponen justamente para implementar políticas públicas y especialmente la política para niños, niñas y adolescentes, ¿no? En ese sentido, traigo, seguramente algunos ya tienen conocimiento, pero creo que lo reitero porque creo que es importante saber, ¿no?, conocer, profundizar, ¿no?, y que sea parte del análisis el marco de referencia de la proveniencia y en dónde son los recursos que se pueden demandar, y también las etapas del proceso presupuestario que también nos pueden dar indicador de en qué momento podemos hacer o hacerse una labor de incidencia para poder demandar, ¿no? Puesto de que a nivel, en, to, el, al, en todo el año fiscal se puede hacer alguna demanda de recursos, pero también hay procesos que también a veces el Estado, por su dinámica, por su, vamos a decir, normatividad, que a veces es lo que más prima, no, dan también un marco de referencia cuando se puede hacer algunas demandas desde la sociedad civil para hacer correcciones, demandas de mayores incrementos de recursos, ¿no? En ese sentido, pues, comenzamos con estas diapositivas, ¿no? Sobre el ámbito justamente de cuando se habla del presupuesto público, ¿no? Porque si muy bien es la principal fuente que podemos decir de recursos que el Estado provee, ¿no? Si muy bien hay otras instituciones, otras entidades, como se puede ver acá, que pueden manejar algunos recursos, pero, por ejemplo, lo destinado de manera específica para las políticas públicas se encuentran justamente en el presupuesto público, ¿no? Y en ese sentido, este cuadro que lo ha hecho el mismo Ministerio de Economía en una exposición que hubo para justamente
Para aprobación de presupuestos se hace la delimitación, el ámbito a qué corresponde el presupuesto público, ¿no? Y que corresponde justamente a los 3 niveles de gobierno, ¿no? Hay otras entidades públicas que no están consideradas dentro del presupuesto, ¿no? Y de la misma actividad económica que puede todavía aún hacer el Estado, pero no están dentro del presupuesto público. Entonces, en ese sentido hay que saber el ámbito que se trabaja, ¿no? Y así también creo que hay que recordar de que la cuestión de la demanda también tienen que tener como parte de las reformas que hubo en lo que se denominó responsabilidad fiscal, ¿no? Transparencia y responsabilidad fiscal de los años, a partir de los años del siglo, ¿no? Los primeros años del siglo 2000, se hizo toda una política donde se implementó, pues, de que justamente tenía que haber una respaldo de los recursos, no se podía gastar más allá de lo que se podría tener, ¿no? En ese sentido creo que todo el mundo puede compartir esa idea, porque para tener una economía sana o un presupuesto sano, no podemos ofrecer algo que no podemos respaldar o tener recursos, ¿no? En ese sentido, en el espacio que nosotros trabajamos del Grupo Nacional de Presupuesto, ¿no? Si muy bien vemos el gasto, pero no estamos descuidando también ver la cuestión de los ingresos, de dónde provienen los ingresos, porque eso también puede explicar por qué no hay más recursos, si muy bien se pueden haber recursos para algunas actividades, ¿no? Diversas que cumple el Estado dentro de sus funciones, como seguridad, ¿no? Protección, ¿no? Pero también para las cuestiones sociales como educación, salud, ¿no? Alimentación, también se tiene que tener ese marco de referencia de los recursos, de la proveniencia de los recursos, ¿no? En ese sentido, pues, es importante por eso verlo el presupuesto, ¿no? Como una moneda con 2 caras, ¿no? Por un lado, los ingresos, ¿no? Siempre tener en consideración los ingresos, y por dónde se van, ¿no? El otro lado de la cara de la moneda, que serían los gastos, ¿no? Y hay unos clasificadores que también nos van a ayudar a, ¿por qué no decir?, responder a cuando se hacen esas demandas o esas recomendaciones, cuando se dicen de que hay que clasificar los gastos por regiones, por ámbitos, ¿no? Hacer algunas diferencias. Estos clasificadores que existen en el Ministerio de Economía a veces son también una camisa de fuerza para que no haya ese tipo de información, ¿no? Y solamente a veces lo puede manejar a muy pocas personas, especialmente en las entidades públicas, pero no son públicas, ¿no? Y eso también se puede ver cuando uno ve el portal de transparencia económica, ¿no? Hay un nivel donde la información ya no se desagrega, ¿no? Y entonces a veces quedan grandes rubros o vamos a decir o vacíos o desagregados que nosotros nos podemos conocer y pues tendríamos que pedir una información más desagregada y justamente eso es parte del proceso también que se puede hacer desde la sociedad civil, una labor de incidencia, ¿no? Por eso también es importante también ver cuáles son los instrumentos, los mecanismos, ¿no? Las clasificadores que tiene el mismo Estado para poder nosotros entender por dónde también nosotros podemos ir buscando la información o demandar la información, porque al final de cuentas lo que no aparezca en el portal de transparencia se puede pedir, ¿no? Al ministerio a través de los sistemas que no son públicos, pero sí lo tienen como información, más aún que ahora se ha ido modificando la ley donde se hablan de los niveles, de las unidades de costo, ¿no? Donde se trata de hacer el mayor desagregado para saber, en términos valorativos financieros, cuánto cuesta entregar un servicio, ¿no? O una posta, o un colegio. Entonces, en ese sentido creo que hay que reconocer que existen algunos avances. Pero también creo que es importante y para todos también saber pues la dinámica que tiene el presupuesto en términos generales, ¿no? Porque y eso también lo vamos a poder ver más adelante en algunos casos concretos de algunos programas presupuestales, pero acá para que se tenga una visión de cómo evoluciona el presupuesto a través del periodo, ¿no? Desde el presupuesto de apertura, ¿no? Que se aprueba en el Congreso y que comienza a partir del 1 de enero, y hay un presupuesto modificado, ¿no? Que va variando a lo largo del año fiscal, ¿no? Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, que corresponde al año fiscal,
y hay modificaciones y a eso se le denomina presupuesto modificado, ¿no? Hay un presupuesto que se ejecuta, que en el portal se le encuentra como con más en 3 nombres, ¿no? Girado, ejecutado, que es el que más nosotros, devengado, que es el que más nosotros utilizamos para ver el avance de lo que se va gastando, ¿no? Y siempre, aunque esta es una información que no sale, pero de todas maneras se deduce cuando se habla del avance de ejecución, ¿no? Que sería, vamos a decirle, el saldo que existe, ¿no? Y como ustedes pueden ver a lo largo de los años, siempre en todos los años fiscales hay importantes incrementos del presupuesto del inicial al presupuesto modificado, ¿no? Y que lo podemos ver en esta variación, que si lo vemos arribita, donde estamos marcando entre la variación entre el PIA y el PIN, ¿no? Si lo vemos en un promedio, casi hay un incremento de presupuesto, ¿no? A nivel general, y de acuerdo al ámbito que nosotros vemos, puede ser menos o puede ser más, pero a nivel promedio de todo el presupuesto hay un crecimiento de casi un 23% del presupuesto de entre el PIA y el PIN, que se incrementan, ¿no? Especialmente esto se da en los gobiernos subregionales o descentralizados, gobiernos locales y gobiernos regionales, que se da en esos ámbitos, como también pues vemos que también hay otra característica, pues, que hay los avances y que en los últimos años ha sido importante, ha habido hasta casi un incremento, ¿no? De los recursos que se dejan de gastar, ¿no? Y que eso se puede ver en lo que se indica con este indicador avance de ejecución, ¿no? Que en promedio en los últimos años casi ha sido del 85%, ¿no? Casi un 15% del recurso que no se gasta y que se puede ver acá en rojo lo que se ha venido dejando de gastar, ¿no? No necesariamente de evolución, en la medida de que hay recursos de acuerdo a sus características, ¿no? Que se retornan a la caja, al tesoro, ¿no? Otros se mantienen en algunas entidades como los CANO, que se quedan en los gobiernos subnacionales, ¿no? Mayormente los recursos ordinarios son los que retornan, sí, a la caja fiscal. Entonces hay una dinámica que también nosotros tenemos que tener en cuenta como referencia para entender el presupuesto público y especialmente el presupuesto que nosotros queremos ver en este caso de los niños y adolescentes, ¿no? También hay que comprender la dinámica que tiene el presupuesto en la medida de que pues tiene todo un ciclo, ¿no? Que se da justamente en todo este proceso, que seguramente algunos ya lo conocen, pero de todas maneras creo que es importante reiterar de que el presupuesto desde un año previo al presupuesto que se ejecuta, no es donde se hace la preparación, donde se hace la programación, la formulación y la aprobación, ¿no? Propiamente dicha, ¿no? Del presupuesto que comienza a ejecutarse en el año fiscal determinado, ¿no? Y posteriormente, ya desde los primeros meses del año de ejecución, ya se comienza a hacer las evaluaciones tanto del Ministerio de Economía, la Contraloría y por qué no decir hasta el Congreso, ¿no? De cómo se vaya gastando los recursos, ¿no? Estas etapas creo que son importantes también considerarlas en la medida de una labor de incidencia, porque vemos de que, por ejemplo, en el primer año que se ha colocado acá, un año antes del presupuesto a ejecutarse, ¿no? Existe justamente la programación, la formulación, donde se detalla justamente las demandas, las prioridades de los sectores o los niveles del gobierno, ¿no? Tanto en los productos, en los proyectos, ¿no? O en las demandas y en las políticas que ellos piensan implementar, ¿no? En ese sentido, acá, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, si estamos pensando en el presupuesto del 2024, estamos por lo menos en esta etapa, ¿no? Una etapa de elaboración, ¿no? De la asignación presupuestal multianual, porque hay un presupuesto que se hace multianual, si muy bien se hace, hay una aprobación de solamente un año, pero la programación se hace a 3 años, ¿no? Y justamente esa información ya debería estar trabajando en los niveles de gobierno, ¿no? Especialmente el gobierno central, donde justamente ellos comienzan ya a elaborar cuáles serían lo que en cerca presupuestaria le denominan techos presupuestales, que es lo que le asignan a un pliego presupuestal, ¿no? Que es una entidad, que puede ser un ministerio, que puede ser
un gobierno regional o local, ¿no? En la unidad presupuestaria, y que le dicen, pues, para el año tal, tu presupuesto va a tener un techo máximo de millones, ¿no? Miles de millones, según corresponda, ¿no? Entonces, esa es la etapa que ahorita se está dándose, ¿no? En estos momentos, ya la preparación del presupuesto para el próximo año, ¿no? Donde también los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los sectores y los pliegos correspondientes van también definiendo sus prioridades en base a sus planes de desarrollo, ¿no? Sectoriales, si son de los gobiernos regionales, los concertados regionales, locales, el que corresponde, ¿no? Entonces comienzan a elaborar los presupuestos y hay un momento en que ya se van definiendo las cifras y que hay un proceso también de debate y discusión antes de enviarlo al Congreso de la República, ¿no? Que ese plazo se vence el 30 de agosto, ¿no? Que ese es el periodo que comienza por lo menos en mayo, ¿no? Y donde justamente los sectores, ¿no? Y los gobiernos regionales, ¿no? Los gobiernos locales no están limitados por la cantidad de número, pero los sectores y los gobiernos regionales y las entidades desconcentradas, ¿no? Debaten con el Ministerio de Economía en base al techo que le han dado, si es que demandan nuevos recursos, ¿no? Y también hay un debate también de ida y vuelta entre cada una de esas organizaciones para ver pues sus prioridades y si están de acuerdo y cumplen las normas, ¿no? que hay en todo el proceso presupuestario, ¿no? Entonces, y que están anotadas justamente en un documento que, que acá yo dejaría la presentación, ¿no? Donde estarían la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación, ¿no? Que debería estar saliendo en este mes, que indica los pasos para hacer toda esta programación y asignación de presupuesto, que es lo que justamente, ¿no? eh, llama a esta reunión, ¿no? Entonces, esta etapa creo que también es importante considerarla, ¿no? Para que la ente, en este caso el Ministerio de la Mujer, donde está ubicado justamente la responsabilidad o el ente rector de lo que es la niñez, tiene un proceso también de participación. Ahorita, como ¿no? Reitero, deberían estar ya elaborando sus presupuestos hacia el próximo año, viendo sus prioridades y en el ámbito específico de niñez, a ver qué proponen, ¿no? Entonces, eso hay que tener en consideración. Y después en la etapa, como le decía, de discusión con el Ministerio de Economía y Finanzas, que va entre mayo, julio, ¿no? Y los primeros días de agosto hasta que el proyecto que van a elevar al Congreso lo van aprobando en quincena de agosto, ¿no? Y ese paquete ya lo envían al Congreso. El Congreso, como ustedes saben, lo debate, lo aprueba, y los que tienen alguna experiencia saben de que las modificaciones que puede hacer el Congreso son muy poquísimas, y la última que ha habido se ha concentrado en la cuestión de la reserva de contingencia, porque como está empaquetado es un poco difícil que saquen de un sector a otro, ¿no? Por eso esta parte de la programación y formulación presupuestal es importante, pero que si muy bien no es pública, sino que queda entre los sectores y el Ministerio de Economía, pero de todas maneras creemos que la sociedad civil debería estar demandando justamente tener participación también en esta etapa, o verlo algún mecanismo para que haya un conocimiento, una más transparencia de cómo se debaten y se van definiendo prioridades en los presupuestos, ¿no? Y yo creo que con eso también estaríamos respondiendo desde la sociedad civil con las demandas que hace la convención, ¿no? Por eso lo he traído y lo planteo, ¿no? Ya la aprobación, la evaluación, que creo que dejaría la diapositiva para que usted lo vea, ¿no? Que prestaba atención a la formulación, la asignación, y algunos programas presupuestales, ¿no? En la medida de que por el momento creo que es la mejor entrada que podemos tener para ir viendo cuáles son los recursos que tienen para las niñas y adolescentes, ¿no? Si muy bien puede
entrarse a explorar a través del nivel funcional y programático, pero el programa presupuestal, lo relevante es de que tienen algunas metas, ¿no? Tiene algunas lógicas, explica cuáles son los beneficiados de manera directa, ¿no? Se dicen los productos y los proyectos que se enmarcan dentro de este programa presupuestal y que creo que nos puede dar también claridad de cómo ir haciendo o levantando de la misma sociedad civil información, ¿no? Hay una cuestión que también me olvidaba, dentro de las demandas que se hacen era que el Estado haga una publicación, ¿no? De la información presupuestaria. Y como cuando uno visita la página web, ¿no? Del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pues la información que debería dar la dirección, ¿no? La Dirección General de Niños, Niñas y Adolescentes, está bien desactualizada esa información, ¿no? No, la información, algunos crean que quedan hasta el 2018, ¿no? Hay también la propuesta de taxonomía, pero ha habido modificaciones también a nivel de la programación, que un poquito que lo vamos a poder ver y apreciar acá a nivel de los programas presupuestales, ¿no? Por ejemplo, el programa articulado nutricional, vemos que hay un descenso porque lo estarían integrando a otro programa que lo vamos a ver ahorita inmediatamente, ¿no? Por eso se ve esa disminución del presupuesto de este programa articulado nutricional, ¿no? Igual manera, una más, se registra la información hasta el 2020, porque también a partir del 2021 se integra también a, ¿no? A este programa 1001, ¿no? Que se denominan los programas presupuestales orientados a resultados, ¿no? Que es el nuevo forma o el nuevo tipo de programa presupuestales que están implementando. Algunos conocedores que tienen años en presupuesto dicen de que están recogiendo algunas experiencias que se dejaron de lado con los programas estratégicos, pero eso es lo que algunos me han comunicado, pero sería como, vamos a decir, material o insumo o hipótesis de trabajo para ver si es que esto realmente ha sido así, pero de todas maneras se están implementando estos programas presupuestales orientados a resultados y que justamente vemos de que se han ido incrementando sus recursos en la medida de que se han ido pues disminuyendo los recursos, como les decía, de Cuna Más, los programas articulados nutricional, ¿no? Además de que también dentro del programa también se han ido creando el Programa Nacional Alimentario, ¿no? Mejor dicho, los recursos se han incrementado ahí y que explican también esa desactivación de ese programa presupuestario anteriormente indicado, ¿no? Vemos de que mayormente estos programas sí tienen un buen avance, ¿no? Y han tenido un buen avance en algún momento cuando han sido Cuna Más y el programa, ¿no? Lo cual quieren decir de que si hay, ¿no? Por lo menos tratan de gastar, ¿no? Los recursos que hay, ¿no? Y no vemos como sucedió en el cuadro, en el gráfico anterior, iniciales, uno de los iniciales, donde se ve de que hay recursos, grandes recursos, cantidad de recursos que se dejan de gastar, ¿no? En estos casos, justamente, a excepción de algunos que vamos a poder ver más adelante, que no se gasta tanto, pero en esto por lo menos sí hay un avance de ejecución o de gasto, ¿no? Y que se dejan de gastar muy poco, que no son gastados, es muy poco, ¿no? Alimentación escolar, también la salud materno-neonatal, ¿no? Ahí también a lo largo del año hay incremento de los recursos, ahora su avance no es tanto como ha sido en los anteriores programas presupuestales, ¿no? Ahora, puede haber varias causas, ¿no? Y también hay un inicio de la pandemia, pero de todas maneras, hay programas que de hecho no tienen el avance como que se espera, ¿no?
en su totalidad de los recursos que se disponen, ¿no? También discapacidad, ¿no? Acá hay también un buen avance, pero también hay recursos que son muy mínimos, también el monto, si podemos, a comparación de otros programas presupuestales, son menores, ¿no? En ese sentido, pueden explicar el gasto, ¿no? Más aún si son programas que se dan a nivel nacional, ¿no? Los logros de aprendizaje, ¿no? Acá es un monto muy importante, que es el principal programa que también tienen, presupuestal que tiene el sector de educación, pero que está justamente, es relevante justamente para la niñez y la infancia. Entonces, en ese sentido, también lo coloco acá como un programa, hacer un seguimiento y viendo también los desagregados, que sería importante ir deduciendo si hay un requerimiento, ¿no? Hay algunos estudios, ¿no? Nosotros en el grupo de presupuesto estamos participando justamente en un proyecto sobre esto, sobre inversión justamente en educación, y vemos pues que justamente las cuestiones de las desigualdades, no solamente vamos a decir, que son estructurales, ¿no? También hay diferencias en las localidades y en los territorios, ¿no? Si muy bien puede haber promedios, pero cuando uno lo va desagregando por zonas o territorios, pues se nota de que hay abismales diferencias, ¿no? En el gasto que se realiza hacia los alumnos, ¿no? Entonces, y esto es importante también reconocerlo, que todavía sigue existiendo. Por eso la vigencia, como mencionaba anteriormente, de las recomendaciones que se han hecho desde el año 2007, ¿no? Acceso a la población e identidad, acá no hay un avance, ¿no? Hay también, a pesar de ser pocos los recursos, pero tampoco se ve un avance, ¿no? Como se tuvo en otros sectores, en otros programas presupuestales, ¿no? Hay algunos programas que también han ido variando, ¿no? Pero que se han ido adicionando o ampliando su cobertura. Por eso ha habido modificaciones en esto, que inicialmente solamente se consideraba la población de 13 a 16 años, ¿no? Y se cambió la denominación y también el ámbito, ¿no? Abarcando ya no solamente a los niños, sino que también a la población mayor edad que no accedió en su momento determinado a la educación, ¿no? Por eso también la modificación del nombre y de los alcances y de los productos que se demandan en este programa presupuestales. Después, la atención oportuna a niños y adolescentes, ¿no? Es un programa que tiene un avance también en los dos últimos años, que han llegado casi a un 95, 96%, ¿no? El monto tampoco es muy elevado, pero creo que es importante tenerlo en cuenta para hacer un seguimiento. Acá hay otros programas que también están considerados. Ahora, tengo que hacer también una referencia de que el documento también sobre taxonomías presupuestal para las niñas y niñas te da un conjunto de programas presupuestales, casi unos 40 programas presupuestales, pero de ellos yo he recogido algunos que creo que son relevantes para comenzar a hacer el análisis o para tener como referencia para el análisis y el evento que hoy día nos convoca, ¿no? Entonces, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, vemos de que no hay un avance, ¿no? Esto también tiene una causa o una explicación que se debe generalmente a que son mayormente proyectos, ¿no? Donde justamente el Estado tiene mucho problema justamente en el momento de ejecutar, ¿no? Por eso los avances llegan a 65, 62%, ¿no? Lejísimos al gasto, y lo cual también hace de que lo no ejecutado sea relevante frente a los presupuestos de apertura y modificado, ¿no? Y también esto va a suceder a nivel de la ruralidad, ¿no? Casi 71, 69% de avances de sus proyectos. Ahora, también se considera como muestro dentro para la niñez, en la medida de que, pues, como sabemos que las condiciones de vida donde se desarrollan
el niño pues también influye mucho en su desarrollo, ¿no? Especialmente en el acceso a una vivienda no cómoda, sana, saludable y, por qué no decir, con los principales servicios, especialmente de agua potable y de saneamiento, ¿no? Que justamente son una de las principales causas que originan pues algunas enfermedades que tienen los niños, ¿no?, en los primeros años. La lucha contra la violencia, acá también ha habido una disminución, ¿no? Sus avances han sido importantes cuando ha sido el programa propiamente, cuando está solo, porque ahora ha sido incluido dentro de este modificatoria, ¿no? Igual como ha habido de la modificatoria del programa presupuestal para la infancia, primera infancia, hay también para la cuestión de la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces acá se han incluido esos recursos y es donde justamente se ve que hay eh, incremento de recursos y que habría que ver también parte del análisis en la medida de que también están incluidas pues la violencia hacia los menores, ¿no? Derivado también con la violencia de la mujer, ¿no? Entonces, la fuente que se ha sostenido esa información ha sido Transparencia Económica. Yo creo que seguramente algunos de ustedes lo manejan y por hecho también debe comprender de que la información tiene sus niveles de desagregados que todavía para los que se van especializando en eso, pues sería importante ir profundizando con información que puede ir complementándose en una solicitud al Ministerio de Economía o el mismo Ministerio del sector, y por qué no decir, pedir que también haya una mejora también en este módulo, ¿no? En esta portal, ¿no? Con algunos desagregados y que le permitan tener un diálogo con otros aplicativos, ¿no? Y que permitan dar alguna información más desagregada y ir definiendo, pues, estas unidades de costo que la misma ley de presupuesto, ¿no?, últimamente modificada, nos pueden ayudar a ver cuánto se pueden valorizar la prestación de algunos servicios, ¿no? Y que esto también se vea reflejado en este portal de transparencia económica.